¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez entonces, ahora a estudiar los polígonos. Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta su aula virtual, aprendizaje a distancia, y seguirles reiterando la gran oportunidad de aprendizaje de, en el cual estamos viviendo día a día, ¿no? Mm, una situación todavía complicada, esperemos se resuelva pronto. Por lo que aprovechemos de estos momentos, estudiando y compartiendo en familia y también valorando el privilegio de tener una muy buena salud y vida, ¿no? Bajo la protección siempre de nuestro niño Jesús de Praga, quien nos ilumina y nos guía en este camino en el cual estamos viviendo. El gran propósito de todo esto es ser mejores personas en todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Vemos nuestros acuerdos de convivencia de su aprendizaje a distancia. Es importante reconocer que las clases virtuales son un espacio basado en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Asimismo, recordarte ciertas pautas que nos lleven a una saludable convivencia. En primer lugar, respetar la asistencia y puntualidad. Ingresar al aula virtual por lo menos 5 minutos antes de la clase. Asimismo, no retirarse de la clase sin previo aviso. Ingresar al aula virtual con cámara activada y luego continuar según las indicaciones del docente. Utilizar tu micrófono en el momento indicado y durante la clase tenerlo apagado. Realizar tus consultas acorde a las indicaciones del momento. Y respecto al trato con tus compañeros, debe ser amable y respetuoso entre todos quienes participen en el momento de la clase sin discriminación. Y recordarte algo, ¿no? Hoy no te olvides de decir estos siguientes reglas que de alguna forma nos ayudan también a tener una muy buena convivencia, no solamente con los que te rodean, sino con todos. Decir buenos días si estamos en la mañana, buenas tardes si es en la tarde y buenas noches en la noche. Pedir permiso o por favor en el momento indicado en el cual estés compartiendo. Pedir disculpas o perdón si es que en algún momento también me equivoqué o hice algo indebido, ¿no? Dar las gracias, es importante dar las gracias siempre. Asimismo, despedirte, ¿no? Con un hasta luego, por lo menos. Recuerda que estas 5 reglas que podemos considerarlas como la regla de oro son las que nos hacen personas educadas. No necesariamente el conocimiento es que seamos personas educadas. Las reglas de cortesía o reglas de oro son las que también permiten que nos comportemos como personas bien educadas. ¿Ok? ¿Cuáles son los propósitos y evidencia de aprendizaje? Esta vez vemos la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Las capacidades que movilizan el logro de esta competencia son comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, determina la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, determina el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono. ¿Y qué nos da evidencia? El cálculo de la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono, el cálculo del número de diagonales que se pueden trazar en un polígono y la creación de situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia que actualmente vivimos. Aquí un determinado número de figuras geométricas, las cuales se están indicando, nombrando de acuerdo a su número de lados, ¿no? Que es lo que veremos más adelante. ¿Cómo será tu evaluación? Como es de tu conocimiento, la evaluación es permanente.
pero también tendremos en cuenta todo lo que tiene que ver con el logro de la competencia durante el proceso de tu aprendizaje. Ya sabemos que la competencia que vamos a trabajar es resuelve problemas de formas, movimiento y localización. ¿Cuáles son esos criterios que tomaremos en cuenta? Estarás en inicio si el cálculo que haces es incorrecto de la suma de las medidas de los ángulos interiores. Calculas en forma incorrecta el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono. Estarás en proceso si calculas alguna suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, o también calculas algunos números de diagonales que se pueden trazar en un polígono. Estarás logrado si todo lo anterior lo haces correctamente, tanto el cálculo de la suma de la medida de los ángulos interiores, como el cálculo del número de diagonales que se pueden trazar en un polígono. Y estarás en el criterio destacado si creas y propones correctamente el cálculo de la suma de la medida de un ángulo interior y creas y propones correctamente el cálculo y el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono. Bien, por definición, entonces los polígonos son figuras geométricas formadas por 3 o más segmentos consecutivos no alineados. Dichos segmentos consecutivos se denominan lados. Observa la siguiente figura. Tenemos aquí un polígono, ¿no? Como podemos observar, es un polígono que tiene todas sus características de las que ya conocemos, ¿no? Tiene vértices con sus letras mayúsculas, tiene ángulos interiores y tiene ángulos exteriores. ¿Cómo lo podemos también indicar? En este caso, la notación de un polígono. Simplemente mencionando polígono por sus vértices, ¿no? En este caso, polígono A, B, C, D, E. ¿Qué elementos tiene un polígono? Ya los mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, los lados del polígono son AB, BC, CD, DE y A. Los vértices, como podemos observar, también son nuestras letras mayúsculas, ¿no? A, B, C, D, E. Los ángulos interiores aquí se están denominando por el vértice, ¿no? Por ejemplo, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y los exteriores que vendrían a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, ¿no? También tenemos aquí diagonales, que en este caso serían AC, BE, ¿no es cierto? Y BD. No solamente son estas diagonales, aquí los puntos suspensivos nos indican que hay más diagonales, ¿no? Como por ejemplo, la de CE es otra diagonal. También podría ser AD, es otra diagonal. Entonces, fíjense, cada una de estas figuras, o sea, un polígono, tiene un determinado número de diagonales que podemos trazar, ¿no? Y aquí explicamos, ¿no? Que una diagonal en un polígono es todo segmento que une dos de sus vértices, no consecutivos. Observa, por ejemplo, el siguiente polígono, ¿no? Como te das cuenta, aquí tenemos la diagonal AC y la diagonal CE. Además, podemos trazar otras tres, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuáles podrían ser? ¿No? Si observamos, por ejemplo, puede ser BD, una, puede ser también BE, otra, sería la segunda, y la tercera podría ser AD. ¿Se da cuenta? Esas son las tres diagonales que me faltarían trazar en este diagrama que me han presentado. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican en polígonos convexos y polígonos cóncavos. Si recordamos los cuadriláteros, es similar, ¿no? Un convexo será cuando aquellos a su ángulo interior mide menos de 180 grados. Y será cóncavo cuando uno de sus ángulos es mayor de 180 grados, ¿no? Esa es, digamos, la clasificación cuando tratamos de este tipo de polígonos, ¿no? Seguimos con la clasificación. Y tenemos, de acuerdo al número de lados, los polígonos se clasifican de la siguiente manera. El número de lados, por ejemplo, acá tenemos de 3 triángulo,
de 4 cuadrilátero, de 5 pentágono, de 6 hexágono, de 7 hectágono, de 8 octógono, de 9 nonágono, de 10 decágono, de 11 endecágono, de 12 dodecágono, de 15 pentadecágono y de 20 icoságono. Los que no aparecen aquí, simplemente, por ejemplo el de 13, simplemente diremos polígono de 13 lados. De 14, polígono de 14 lados. De 16, polígono de 16 lados. Y así, aquellos que no tengamos o no tenga un nombre específico, ¿no? Seguimos con la clasificación, ahora de acuerdo a la medida de sus elementos. Los polígonos se clasifican de la siguiente manera. Polígonos equiláteros, aquellos que tienen sus lados iguales, es decir, como dice aquí, tienen la misma longitud. Este símbolo o este puntito nos da a entender que cada lado es el mismo. Sea cual fuere la figura, ¿no? En este caso es un cuadrilátero, pero igual. Por eso se le llama equilátero, ¿no? Porque tiene sus lados iguales. Polígonos equiángulos, dice, son aquellos cuyos ángulos tienen la misma medida. Miren, a pesar de que la figura es deforme, al interior sus ángulos tienen la misma medida. A eso se le llama polígono equiángulo. Y los regulares realmente es la combinación de los anteriores, es decir, son polígonos que también son equiláteros y equiángulos a la vez, ¿no? Equiláteros, ¿por qué? Porque todos sus lados son iguales. Y equiángulos porque sus ángulos interiores son iguales. Por eso se le llama polígono regular. Y son el tipo de problemas que normalmente vamos a presentar. Propiedades de los polígonos. Tenemos las siguientes, ¿no? La primera, suma de la medida de los ángulos interiores. ¿Qué nos dice la definición aquí? Que en todo polígono de n lados, la suma de la medida de los ángulos interiores, conocida aquí como SI, se calcula mediante esta relación. Suma interior entonces sería 180 grados por n, que vendría a ser número de lados, menos 2. Por ejemplo, aquí me piden que determine el número o la suma en este caso, de la medida de los ángulos interiores de un octógono. Un octógono ya sabemos que es de 8 lados. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente 8 lo cambiamos por n. Y listo. 8 menos 2 sería 6. 180 por 6 me da 1080 grados. Significa entonces que la suma de los ángulos interiores o la medida de los ángulos interiores de un octógono es de 1080 grados. Ahora vemos la suma de la medida de los ángulos exteriores. ¿Qué nos dice la definición? En todo polígono, la suma de las medidas de los ángulos exteriores será igual a 360 grados. Es decir, suma de ángulos exteriores, 360 grados. Reitero, en todos los polígonos. Significa que desde el número 3 o de n3 hasta el infinito, todos suman 360 grados cuando se trata de la suma de los ángulos externos. ¿Ok? Ahí no hay variación. No importa el número de lados. ¿Ok? Entonces aquí el ejemplo sería que se determine la suma de los ángulos interiores de un dodecágono. Entonces, ¿cuánto sería? 360 grados. ¿Se das cuenta? De repente se hace una pregunta así, ¿no? Determina el número o la suma de los ángulos exteriores de un octógono. Entonces directamente se tendría que decir que es 360 grados. No hay más. Es para todos, ¿ya? Para todos los polígonos. Otra propiedad es el número de diagonales de un vértice, ¿no? El número de diagonales que se pueden trazar desde uno de los vértices de un polígono de n lados será igual a lo siguiente. N menos 3. N, ¿qué significa? Número de lados. Si yo resto de 3 el número de lados, ya estoy hallando el número de diagonales que puedo trazar desde un vértice. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me piden de un hectágono, es decir, de aquel que tiene 7 lados. Entonces simplemente resto 7 menos 3. ¿Y cuántas diagonales podría trazar? 4 diagonales desde un vértice. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tengo que tener bien clarito. ¿Ok? Ahora, este es desde un vértice.
Ahora vamos a ver del número de diagonales de un polígono, pero ya en general, ¿no? Totales. Número de diagonales en un polígono. El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados, fíjate, de n lados, ¿te das cuenta? Será igual al número total de diagonales, que en este caso sería n por n menos 3 sobre 2. Y listo. Entonces, el número de diagonales que se pueden trazar, por ejemplo, en este caso nos piden para un dodecágono, nos piden que determinemos el número de diagonales que se pueden trazar desde uno de sus vértices. Como hemos visto en la propiedad anterior, simplemente n menos 3. Como es 12 el número de lados, significa que yo resto 12 de menos 3. ¿Y cuántas diagonales entonces desde uno de sus vértices voy a tener? Lo voy a trazar 9 diagonales. ¿Se dan cuenta? Ahora, nos piden determinar el número total de diagonales. ¿Qué es lo que hago? Multiplico. En este caso, si es 12 lados, 12 por 12 menos 3 entre 2, como vemos aquí, ¿no es cierto? Simplificando y multiplicando nos da que el resultado es 54 diagonales. Entonces, un dodecágono es un número total de diagonales que puedo trazar es de 54 diagonales. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí podemos notar que la variable n es reemplazada por 12, ¿no? Ya lo hemos eso recalcado, ¿no? Cualquiera sea, en todo caso, el polígono. N viene a ser el número de lados del polígono. Muy bien, concluimos que un polígono es una figura geométrica formada por 3 o más segmentos consecutivos no alineados. Dichos segmentos consecutivos se denominan lados, ¿no? Los polígonos se clasifican en convexos cuando todos sus ángulos interiores son menores que 180 grados y cóncavos cuando uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. De acuerdo con el número de lados, los polígonos se clasifican en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, septágonos, octógonos, nonágonos, decágonos, endecágonos, dodecágonos, pentadecágonos e icoságonos. Y los que no aparecen aquí simplemente por el número de lados. Si es de 13, entonces será polígono de 13 lados. De acuerdo con la medida de sus elementos, los polígonos también se clasifican en polígonos equiláteros, aquel que tiene sus lados iguales, equiángulos, aquel que sus ángulos internos también son iguales, irregulares, cuando es la combinación de equiláteros con equiángulos, ¿no? Eso viene a ser cuando nos piden o nos dan clasificación de acuerdo a la medida de sus elementos. ¿Qué propiedades tenemos? La suma de los ángulos interiores, que esta es una fórmula que les recomiendo la vayan recolectando en su formulario, donde es suma de ángulos interiores igual 180 grados por n menos 2. N viene a ser el número de lados, ¿no? Del polígono. Suma de la medida de los ángulos externos. En todo polígono, la suma de la medida de los ángulos externos es 360 grados. No importa el número de lados. El número de diagonales de un vértice que puedo trazar, entonces es n menos 3. Del polígono, el número de lados, que vendría a ser n, lo resto 3, y ahí estaré determinando el número de diagonales de un vértice. El número total de diagonales es aquella que se multiplica por el número de lados, paréntesis, número de lados menos 3, entre 2. ¿Ok? Les recuerdo entonces que está en cada uno de ustedes que desarrolle un buen aprendizaje autónomo y que todo este proceso el cual estás llevando te va a generar conocimientos fortalecidos acorde a la responsabilidad que estás tomando en cuenta, ¿no? Asimismo, seguirás tu propio ritmo de aprendizaje para que puedas lograr tu competencia necesaria. Seguir insistiendo en que la práctica permanente es primordial, ¿no? A través de las situaciones problemáticas que se encuentran en tu respectivo libro de actividades. Solo esto hará que consolides tus aprendizajes que se requieren para la vida cotidiana. Es importante que propongas algunas situaciones, en este caso relacionadas a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Te recuerdo que si tienes dudas, las hagas a través de nuestra plataforma de apoyo, que en el menor tiempo se te aclarará las dudas. No te desanimes, siempre hay obstáculos en nuestro camino que no nos dejan avanzar. Solo te digo que tú puedes, no hay nada difícil y todo es posible. Aquí una frase de motivación de Winnie the Pooh. Nos dice, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Fíjate qué interesante frase de motivación, ¿no? Muchas veces eh, no nos valoramos, ¿no? Y esto nos da a entender que internamente nosotros valemos. Muchas veces no queremos hacer nada porque estamos desmotivados diciendo de que no, yo no puedo ser igual que aquel, o no, a mí nunca me ha salido nada. Entonces, fíjate, esto es para animarnos realmente, ¿no? Para que simplemente sepamos que valemos. Y mira, qué interesante, dice, ¿no? Y más inteligente de lo que piensas. Todos somos inteligentes, ya hemos dicho. No hay ninguno que no sea inteligente, de acuerdo a cómo se vaya desempeñando en el tiempo. Pero esto es valioso que lo hagamos y lo tengamos siempre presente. ¿Ok? Nos despedimos entonces hasta la próxima reunión. Agradezco la atención dada y recordarles que simplemente tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible y a seguir adelante.